Rato que quería conversar con alguien que lo hacemos con cierta habitualidad, que es el doctor Ricardo López Murphy, que lo despertamos temprano en este sábado. Él es economista, político, diputado argentino, fue ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Preside la Fundación Cívica Republicana, presidió también la Red Liberal de América Latina. Fue candidato en el 2003 por el partido Recrear, bien lo digo, a presidente, y actualmente es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Partido Republicanos Unidos. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, sé que lo desperté, le pido disculpas. No, estaba como sabía que teníamos que hablar, me levanté temprano a leer los diarios. Ah, muy bien, hizo los deberes como nosotros, doctor. Exactamente. Bueno, a ver, primera impresión de lo que a través del horror que estábamos comentando con mi compañero, con Marcos acá en el piso esta semana, empezamos nosotros con Ibarlucea y el triple crimen, que lo digo así porque es de contexto nacional, y después, Buenos Aires tuvo el oxímoron de la droga envenenada, ¿no? Como si la droga no envenenase. Digo, ¿cuál es su primera impresión sobre el viaje del presidente Fernández? A ver, viajó a un lugar donde hay un conflicto prebélico, o sea, muy delicado, muy complejo. Eso, en general, es aconsejable, salvo que no pueda incidir en esos procesos, no está involucrado. A pesar de lo que dijo el fondo en su letra chica, en este preacuerdo, donde de alguna manera en su párrafo final es como que veían con beneplácito si podía ir a países, entre ellos como Rusia, donde podía conseguir algo de platita, al menos la no usada y dada por el fondo por este país. Bueno, probablemente esa sea la explicación de la visita y de que el ministro de Economía permaneciera en Moscú y no siguiera en la gira. Esa es una interpretación de ir a buscar un financiamiento que no pueden conseguir ni en las operaciones de mercado ni comerciales, ni por vía de mayores exportaciones, ni ya están sacándole a los organismos multilaterales y al Fondo Monetario en particular el máximo de los recursos posibles. O sea, porque acá se habla mucho, pero el fondo le debemos 40.000 millones y le están pidiendo 45. Supongo yo que esa explicación que usted da es pertinente. Yo lamento expresiones que se vertieron en esa oportunidad que fueron desafortunadas. Claro. Doctor, ¿qué usted que debe conocer más detalles? Si finalmente, y ahora también le voy a preguntar la postura de ustedes, esto pasase por el Congreso de la Nación aprobándose, ¿qué nos espera Argentina? Después igual querría volver sobre el tema de los delitos de narco. Sí, por supuesto, doctor. Aunque hay algunos temas que yo he visto en las discusiones que no están correctamente tratados. Pero sí. Vamos después a ello, terminamos con esto si le parece. Ok, de todas maneras, yo durante bastante tiempo estuve señalando que era necesario que llegáramos a un acuerdo para evitar los atrasos, o sea, incurrir en atraso con los multilaterales tenía consecuencias de corto y largo plazo. De corto, porque hubiera producido, como bien dijo el presidente, y un término que yo no hubiera usado, pero el presidente y el ministro dijeron que íbamos a tener una grave crisis, y yo coincido, hubiéramos tenido en el corto plazo una grave crisis, pero hubiera tenido consecuencias a largo plazo, porque salir de atrasos en los organismos multilaterales a un país del tamaño de Argentina le sería muy difícil, porque nunca nosotros caímos en atraso a pesar de las crisis que hemos tenido, y ningún país de nuestras características cayó en atrasos. Entonces, si
sistema que está previsto no es factible para un país de nuestro tamaño, y me temería yo que por muchos años nos costaría volver a la arquitectura financiera internacional con los inmensos costos que eso tiene. Entonces, yo creo que el país no tiene alternativa que alcanzar un acuerdo. Segunda cosa, ese acuerdo tiene que ser de determinadas características que no son las que tiene este acuerdo. Yo creo que la Argentina necesita reformas estructurales muy profundas. Si lo que se va a hacer es remachar sobre lo que somos, lo que hacemos, sin tocar nada, sin tocar los gastos, sin reformar el empleo, la seguridad social, la salud, la educación, la infraestructura, el tamaño del Estado, a mí me parece que lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, que siempre fracasó, y eso yo deseo que no sea así, como también tengo una interpretación totalmente antinómica a la del ministro, que es sostener un alto nivel de gasto público y crecientes niveles de deuda. Nos hemos endeudado estos 2 años brutalmente, mucho más que con el fondo. Eso es positivo para el país. Yo lo veo negativo, lo veo en el sentido contrario. Creo que si hacemos esa descripción correctamente, la enorme deuda que se colocó en el mercado interno por parte de la tesorería y por el Banco Central en el mercado financiero es para mí uno de los grandes problemas para el futuro. Probablemente el más difícil que vamos a enfrentar, como bien ha sido señalado por expertos en este tema. De todas maneras, todavía no tenemos los papeles. Bueno, se conoció ya, perdón doctor, leí esta mañana por ahí, lo habrá leído también usted, que ya empezaron con ciertos recortes, o ya se conoció, ciertos recortes a 500.000 usuarios en el tema tarifas, usuarios que entiende el gobierno estaban subvencionados sin necesitarlos. No, bueno, ahí viene una discusión. Mira, las leyes nuestras de energía no permiten que los precios sean unos para Herminia y otros para Ricardo. No está autorizado eso. Es decir, ahí hay igualdad ante la ley, como no hay tomate para Herminia a un precio y para Ricardo a otro. O sea, eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer, lo que está así previsto, la tarifa social, o sea, que haya subsidios explícitos, no de un usuario a otro, sino del Tesoro a los entes energéticos. Y eso se podría hacer que los sectores menos, digamos, para eso está diseñada la tarifa social, ese es el propósito. Ahora, acá se trata de subsidios que suman casi 3 puntos del PBI, o sea, son números que deben estar cerca de 13.000, 14.000 millones de dólares. 11.000 dicen los más, No, pero yo digo, eso lo dicen en el promedio del año pasado. Usted no se olvide que el promedio del año no es el fin del año. Claro. Los subsidios van creciendo todos los meses. O sea que hoy serían, o este año serían como 13.000. Es un número, habría que hacer muy cuidadosamente la cuenta, pero lo que quiero decir es, ese tema tiene que corregirse por razones que tienen que ver, usted lo sabe muy bien, con la política ambiental. Sí, claro. En todo el mundo hay un esfuerzo muy grande para abatir los subsidios energéticos, más aún para agravar la energía, para evitar el calentamiento global, la contaminación de la atmósfera. Entonces, Argentina hace una política ambiental en materia energética que va exactamente en las antípodas de lo que firma en los acuerdos ambientales internacionales. Eso no lo digo acá porque lo dije en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, o sea, las políticas energéticas en el mundo son encarecer el uso de energía, y nosotros hemos ido, el mundo ya se hubiera acabado si hubiera seguido nuestra política. ¿Está claro? Sí. Ahora, si el planteo es segmentar... Pero déjeme que ahora vamos a un problema más grave todavía, porque estas cosas, las que están ocultas, son más graves. Sí.
Acabamos de firmar un acuerdo con China que es muy desgraciado. ¿Cuál es uno de los activos que tiene el país? Y se lo voy a poner de una manera brutal para que nadie lo pueda ignorar a partir de este reportaje. Nosotros tenemos en gas 500 veces nuestro consumo. Voy a ser más preciso. Tenemos bajo la tierra 100 veces la deuda del FMI. O sea, estamos preocupados por el 1% de lo que tenemos en gas. Ahora, uno de los problemas que tenemos con el gas es que no lo podemos sacar porque no creamos confianza para invertir y sacar una riqueza que es como la de los países árabes. ¿Me sigue, María? Sí, totalmente. Bien. En ese contexto, hacer una central de energía atómica que nos va a costar 9.000 millones de dólares es disparatado. Nosotros lo que tenemos que hacer es invertir y utilizar el gas, porque si no, ese gas va a permanecer bajo el suelo y cuando haya innovaciones tecnológicas no va a servir más, va a perder totalmente el valor. Entonces, las políticas energéticas, no solo los subsidios en el medio ambiente, están muy mal pensadas en la Argentina. No están pensadas con una visión integral. Más aún, usted sabe que la central se va a hacer ahí en Lima, ahí cerca de Rosario, entre Rosario y Buenos Aires. Sí. Ya ahí tenemos 3 centrales atómicas, Atucha 1, Atucha 2 y el CARE. Tenemos más o menos 1.200 megas ahí. Esto agregaría 1.200 megas, pero con un problema que es extraordinario. Nos cuesta 9 veces más que las centrales a gas y 8 veces más que las centrales eólicas. A nosotros nos sobra el viento y nos sobra el gas. Y nos dedicamos a comprar algo que es sustituto del gas. Es como si usted importara arena en el Sahara. ¿Se da cuenta lo que estamos haciendo? Sí. Ahora, Argentina viene perdón, doctor, viene disparatada hace rato. ¿Se acuerda? Usted como yo nos acordamos de aquel venteo del gas del Lomas de la Lata. Bueno, ahí viene. Sí, ¿verdad, no? Todo esto era por la desesperación de conseguir petróleo. Ahora va a otro tema porque usted relató mi currículum y quiero acá aprovecharlo. En ese lugar estamos concentrando una cantidad de energía muy peligrosa. Usted piense que en ese tramo está Zárate, Brazo Largo, van a estar centrales eléctricas por 2.500 megas, las grandes plantas siderúrgicas. Usted está poniendo un punto de vulnerabilidad que cuando yo era ministro de Defensa yo siempre me preguntaba cómo vamos a defender este área. ¿Se da cuenta usted del problema que tenemos? Sí. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Será porque el cliente lo pide a canje de otras cosas? Ahí viene la otra cuestión. Yo no discuto las calidades del reactor chino, pero usted vio que eso puede surgir a una licitación internacional, competitiva, transparente. No. Entonces, esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Por eso yo creo que cuando yo hablo de reformas estructurales, por supuesto hablo del empleo, donde tenemos la mitad de las personas empleadas informalmente en el sector privado. Tenemos un problema muy serio de empleo, de reforma de empleo. Yo presenté un proyecto que es un proyecto muy modesto, pero que arregla gran parte de estas cuestiones. Pero evadir las reformas estructurales, alegrarse que los acuerdos no tienen reformas estructurales, no entender los problemas en los que estamos metidos. Yo elegí hoy con usted uno, que fue el problema energético, y le mostré la ceguera que tenemos. Estamos discutiendo 40.000 millones, nos volvemos locos, está todo el país paralizado pensando en los 40.000 millones y tiene 100 veces más, 100 veces una subestimación en gas bajo su territorio, que lo puede utilizar en hacer inmensas plantas de fertilizante, de petroquímica, de química pesada, y exportar energía a Chile, a Brasil. Y esto que usted señala, que cuesta 9 veces más, creo que dijo, que el gas y 8 que lo eólico. Así es. Claro. Bueno, porque nos falta un diseño de país consensuado. Bueno, nos falta un gobierno que evalúe correctamente las alternativas, que le explique a la sociedad, que no haga mitos ideológicos,
Nosotros pertenecemos al Fondo Monetario, se tomó ese préstamo, si el préstamo de aquella oportunidad fue el adecuado, si lo había que haber hecho medidas complementarias, si todo eso ha estado dentro del juicio. Yo creo que el problema más que el préstamo fue las políticas que se siguieron antes del préstamo, donde se tuvieron déficits espectaculares como se quiere tener ahora, y se los quiere financiar, por eso van a, como usted bien dijo, por eso van a Rusia a ver si les prestan el famoso DEG, ¿no? A limosnear a ver si les prestan 2.000 o 3.000 Ahora, millones de dólares. Usted me la deja en bandeja y sé que va a recoger el guante. ¿Usted cree que la oposición que usted integra está preparada para hacer una alternativa que de por sí tiene muchas chances en el 2023, con proyectos sobre estos temas profundos que usted menciona? ¿Doctor? ¿Doctor? Se cortó. Bueno, a ver si Lili lo puede... Justo se levantó un minutito porque golpearon la puerta. Sí. Vamos a ver si lo puede... bueno, lo que decía hasta acá el doctor López Murphy es clarísimo. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho el doctor ingeniero Raúl Bertero? ¿Cuántas veces nos lo ha dicho un colega especialista en estos temas como es Antonio Rossi? ¿Cuántas veces? Entonces, me parece que es clave este tema. Se cortó, vamos a ver si lo podemos reponer, doctor, cuando la pregunta es clave. ¿Se está preparando para un proyecto de país, al menos, la oposición que pretende, lógicamente, volver a ser gobierno? Porque, bueno, la crítica, que es lógica, de un opositor como el doctor López Murphy, es a este gobierno. Crítica sostenida por los argumentos que recién ha mencionado. El tema es, bueno, si queremos ser alternativa como oposición, ¿estamos haciendo los deberes? Eso es... está el doctor, buen día le iba a decir, se cortó justo cuando yo le preguntaba. Sus argumentos son clarísimos y contundentes. Ahora, todo esto está tratándose en un programa integral en la oposición. Bueno, usted ha visto que cada vez que a mí me han preguntado los líderes de la coalición y los periodismos sobre candidaturas y demás, yo he contestado que la única tarea de la oposición ahora es construir el programa, la narrativa y las reglas de juego internas que le permitan marchar en unidad, con coherencia y con claridad sobre estos temas. Por supuesto que hay grupos que están trabajando, yo en algunas cuestiones ha hecho algún aporte, pero creo que esa es la tarea central, y sobre todo elevar la naturaleza de la discusión, es decir, plantear estos problemas que tenemos, hacerle entender a la sociedad que los problemas de los subsidios energéticos han degenerado el debate en China, se ha centrado en no tocar las tarifas. Eso ha generado una crisis ambiental, ha generado una crisis económica, fiscal, y sobre todo hemos perdido los puntos de referencia, por eso se cometen sus errores, porque no se saben hacer las cuentas, porque como los precios son, los precios son como el lenguaje. Los mercados han sido uno de los factores que con el lenguaje permitió el desarrollo que alcanzó la humanidad. Entre otras cosas, los precios transmiten algo que es muy difícil de transmitir de otra manera, que es información. Esa información que yo, después de estudiar como loco, se la puedo transmitir a usted, hubiera sido totalmente transparente si no hubiéramos estado metiendo el dedito en cada uno de los... porque acá ningún precio se sabe cuál es. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el verdadero tipo de cambio de Argentina? Claro. El de 2.30, el de 110, el de 70, ¿cuál es? Ahora, ningún país del mundo tiene un sistema cambiario como el que tenemos. Por ejemplo, en las políticas estructurales hay que cambiar eso. Nosotros no podemos seguir trabajando con un sistema cambiario de precios energéticos que da lugar a los disparates que le expliqué, para no contar los disparates. Le voy a contar uno que afecta a Santa Fe. Nosotros tenemos
este año vamos a tener una cosecha de soja de aproximadamente 40 millones de toneladas. Debemos tener capacidad de molienda. Usted sabe, lo que más ha subido en el mundo es el aceite de soja, ha subido espectacularmente. Tenemos una capacidad de molienda de 70 millones. ¿Por qué no producimos 70 millones? Teniendo la superficie para hacerlo. Porque en vez de darle un tipo de cambio, no sé, 130, 140, le damos un tipo de cambio de 70. Entonces, en vez de movilizar la industria aviar, eso se deriva de la soja, la industria bovina, la logística, los campos, llenar de producción y de recursos Santa Fe, lo que hacemos es un sistema desesperado para tener el tipo de cambio pisado, para producir distorsiones, y llegamos a la situación que llegamos. Y usted ve que esto se repite, yo le di 2 ejemplos, se repite en las políticas industriales, en las políticas energéticas, porque esa idea del estatismo descontrolado, descerebrado, de meter el dedo en todos lados, de querer hacer cosas que no se pueden hacer, nos ha llevado a una tragedia. Ahora, esa es la narrativa que tenemos que cambiar. Sí, ahora usted sabe que lo invité al secretario Feletti, no me ha contestado aún. Bueno, estoy insistiendo para poder conversar con él, pero he visto que el otro día medio que ha claudicado ante la inflación que se viene, diciendo, bueno, no se puede controlar todo. En alimentos sobre todo, Marcos, claro. Entonces, es decir, el propio secretario del área, que llegó para ser un poco el Moreno de otras épocas, bueno, se ha dado cuenta que así no va. Bueno, es que si usted emite al ritmo que han estado emitiendo, usted sabe que la emisión va bien por encima de la inflación. Claro. Entonces, si usted emite y hace crecer el gasto del Estado al 70-80, va a ser difícil que los precios vayan por abajo de eso. Va a ser muy difícil. Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Cómo se estabiliza, cómo se va a ir compensando, digamos, para llegar a esa estabilidad con el humor de la gente? O sea, la gente obviamente... No, bueno, es muy difícil, por eso yo creo que es muy difícil el desafío si no decimos la verdad, si no clarificamos. La verdad es que lo del fondo es un tema menor, y hubiera sido un tema menor para cualquier país si se hubieran hecho las cosas bien. ¿Y ese fue un pecado iniciático del anterior gobierno, no decir el estado de las cosas? No, porque, a ver, cuando los países recurren al fondo, a ver si lo podemos entender, el fondo es un préstamo de emergencia, no es un préstamo para toda la vida como pretende este gobierno. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario? En el momento que usted tiene una crisis de confianza, concurre en auxilio. Usted repara sus desequilibrios y vuelve a los mercados de capital y le devuelve la plata al fondo. Eso lo hizo Uruguay, Brasil, México, todos los países. ¿Cuál es nuestra dificultad? Para ponerlo en términos domésticos, si un banco tiene una crisis de confianza, se le van los depósitos, el Banco Central le hace un redescuento y con eso se sostiene. Ahora, lo lógico es que el banco vuelva a captar depósito y devuelva el redescuento. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al fondo? Déjenos un redescuento para siempre porque los depositantes no confían en nosotros. ¿Se da cuenta usted? Sí. Yo hablaba del pecado iniciático, si hubo un pecado iniciático del gobierno anterior cuando toma el gobierno. Eso. Cuando el pecado es iniciático, ¿dónde está? Está en los déficits enormes que dejó Cristina y que el anterior presidente no corrigió en su debido tiempo como debió hacer. Yo creo, doctor, y perdón, no, porque no estoy para opinar, pero me parece que lo que alguna vez también Argentina tiene que hacer es dejar de jugar al gran bonete. Toda la culpa es del otro y del otro y del otro. Absolutamente. ¿No es cierto, doctor? ¿No es cierto? Bueno, usted vio que yo no jugué al gran bonete. No, yo traté en los 3 casos que abordamos, la necesidad de los acuerdos, el problema del gas y el problema de la agroindustria, en los 3 casos de plantearle el dilema que tenemos, el inmenso potencial que tenemos, la oportunidad que tenemos, y estamos entretenidos en otras cosas. ¿Por qué? En gran medida porque las narrativas ideológicas que han prevalecido de un lado y de otro han confundido a la sociedad argentina. No enfrentamos los verdaderos problemas que tenemos. Simplemente nos guiamos de prejuicio, de construcciones fantásticas, delirantes, no de los problemas y de la verdad de los problemas.
No me olvido para cerrar con el tema narcotráfico, pero necesito hacerle una pregunta, porque usted habla con gran sinceridad que las narrativas ideológicas de un lado y de otro han confundido a la sociedad argentina. Se lo ve muy cerca de uno de esos extremos que, a mi humilde criterio, tal vez me equivoco, han contribuido a esto. Es decir, incluso se habla que usted en un futuro podría ser hasta el vicepresidente de Patricia Bullrich y demás. ¿Cómo se maneja con este criterio de moderación dentro de un sector complejo? No, es que yo nunca hablé de candidatura, jamás. Usted ha visto que cada vez que me preguntan de candidatura, más, cuando me preguntan de candidatura, usted sabe que yo soy una persona de temperamento muy, digamos, amable. Si hay un solo tema que me hace enojar es cuando me hablen de candidatura. No se me enoje, por favor, esta mañana. Por eso, yo nunca quiero hablar de candidatura, ni de uno ni de otro. Yo me llevo bien, trato de hacerlo con toda la coalición opositora y aún con gente que está fuera de la coalición opositora. A mí me interesa discutir el plan, la narrativa y las reglas de juego. Si eso se arregla, las candidaturas son un tema menor. Claro. Si eso no se arregla, ganar para no saber qué hacer no sirve para nada. Exacto, coincido, aplausos de pie. Doctor, hablemos ahora ya como última pregunta sobre el tema del narcotráfico. Usted vio que hay una estadística muy delicada que se ha mostrado en ese debate entre Aníbal Fernández y Patricia Bullrich sobre el fentanilo. También él mostró la serie de efedrina. Lo único que la mostró a partir del 2008. Lo que sería interesante es que la serie fuera para atrás. O sea, y se lo sugiero a su productor, que haga la serie para atrás. Y usted va a ver que hubo un problema, que en esto de fragmentar los datos no se los pone, que es importante que lo reconozcamos. Nosotros tuvimos un serio problema con la efedrina hasta que se lo logró controlar. Para bajar de 20.000 a 10 kilos tiene que haber habido una cosa muy grave. Probablemente haya habido también con esta nueva droga algún problema, en el sentido que ya ocurrió en Estados Unidos. Ahí hubo como 100.000 muertos y mi información no es fallida. Entonces yo digo, la Argentina necesita un debate sobre la lucha contra el narcotráfico muy cuidadosa. No es una cuestión que se va a resolver ni militar ni policialmente. La lucha esa es una lucha esencialmente de salud pública y educativa. Claro. La droga mata. El Estado tiene que enfrentar el problema de la drogadicción, pero no es simplemente, por supuesto que a las bandas criminales, muchas veces asociadas a expresiones políticas sediciosas. Esto es una realidad en todo el mundo, ¿no? Que el crimen organizado ha penetrado las organizaciones sediciosas y viceversa, y se ha armado ahí un queco muy difícil de arreglar. Pero digo, ese problema es un problema complejo en la Argentina que requiere primero un tratamiento educativo y sanitario muy grande. Yo creo, y le voy a citar un caso, en Uruguay la lucha contra el tabaquismo fue extraordinariamente exitosa, también debo reconocerlo en la Argentina. Nosotros tenemos que luchar contra el consumo de droga de la misma manera, explicando el mal que hace, convenciendo a los jóvenes y por supuesto enfrentando a las bandas porque son bandas polirrubro, o sea, esas bandas del crimen organizado actúan en todas las esferas del crimen. Doctor, le agradezco enormemente estos mates, de alguna manera que a la distancia y sin compartir bombilla, hemos compartido esta mañana de sábado aquí por el ET3 como lo hacemos cada tanto. Muchas gracias, hasta luego. Un cariño, hasta luego. El doctor Ricardo López Murphy.